Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, por este domingo 14 de junio, que tenemos la oportunidad de estar nuevamente juntos para meditar la palabra del Señor. Y para el tiempo tan difícil que estamos viviendo, realmente necesitamos la palabra, que nos dé seguridad y que sepamos que el Señor está con nosotros siempre para ayudarnos y siempre suplir nuestras necesidades, porque Él está pendiente de nuestra su situación. Y más que en este tiempo, sí, el Señor sabe que hay mucha necesidad en el pueblo cristiano y que los que hemos creído en Él estamos confiando en Él y esperando en Él. Por eso en esta mañana vamos a hablar de algunas promesas de Dios para librarnos del mal. Y vamos a ir allá a la cita de Hechos 23:11, donde nos dice la palabra del Señor: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo no estaba seguro de ir a predicar a Roma, pero el Señor lo tuvo que decir, ¿sí? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, gracias a Dios porque el Señor está animando a Pablo. Pablo fue un hombre que llenó del Evangelio por los 5 continentes. Él viajó mucho y a pesar de no haber los medios modernos que se disponen a hoy, pero él estuvo siempre ocupado compartiendo la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar, el tema de esta mañana es algunas promesas de Dios para librarnos. Y hablando de las promesas, vamos a Isaías 43:2, donde ahí tenemos unas promesas hermosas de parte del Señor. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora decimos, en esta mañana, vamos a hablar de algunas promesas de Dios para librarnos de todos los problemas que estamos viviendo. Y el Señor nos anima a confiar en Él, a creer en Él, a esperar en Él. Y gracias a Dios por la palabra. Qué bueno que hemos conocido la palabra del Señor, porque esa nos alienta, nos anima y nos da seguridad. ¿Sí? Y el apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pedro está hablando de las promesas también. Él sabía y conocía muy bien a Jesús y había oído tantas promesas del Señor en el transcurso de los 3 años que anduvo con Jesús. Y el apóstol Pablo decía también en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces quiere decir que las promesas del Señor son verdad, no son las promesas de los humanos. Los humanos siempre fallamos, los humanos siempre no cumplimos las promesas que hacemos, pero Dios, y hablando de Jesús, Él ha prometido estar con nosotros. Recordamos las palabras al principio que Dios habló a Pablo. Dice ahí en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo estaba recibiendo instrucciones de parte del Señor, ¿sí? Y sabía el apóstol Pablo que las promesas del Señor, él está diciendo aquí, volviendo a 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para la gloria del Señor. Y hablando de promesas, todos sabemos el Salmo 91:1, el que
habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que podemos ver que hay una seguridad. El Señor siempre está prometiendo cuidarnos, protegernos, suplir nuestras necesidades y estar con nosotros en los tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos bien difíciles hoy. La verdad, unos tiempos bien difíciles. Y esto es a nivel mundial, porque a nivel mundial estamos viviendo esta plaga donde se han muerto millones de gentes en todo el mundo, y estamos mirando que en nuestro país la situación está muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, la gente no sale de sus casas, no hay dinero, no hay comida, no hay salud, y estamos siempre esperando que algo suceda. Pero los cristianos estamos desconfiando en el Señor. El Señor está siempre pendiente de nuestras necesidades, sea cual sea la necesidad. Por eso tenemos que aprender la palabra. Y la palabra de Dios nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, en Él está más que seguro. Aunque los tiempos son difíciles, aunque los tiempos y realmente, pues al que no tiene al Señor, pues lo ponen a temblar. Solamente nosotros pensamos en que realmente la situación es difícil, pero que el Señor está por nosotros. Él dijo en su palabra: no te dejaré, no te desampararé, yo voy a estar contigo en la angustia. Entonces creemos a la palabra del Señor, a las promesas del Señor. Sí, estamos viviendo, ahorita se van ya mucho asaltos, muertes y robos y tantas cosas están sucediendo ya en el país. Y no solamente en nuestro país, fuera del país, porque lo mismo está sucediendo acá, en nuestro país. En otros países que están sufriendo también lo mismo, no hay trabajo, la gente no tiene dinero, la gente no tiene comida, y están sufriendo también como nosotros. Pero los que hemos conocido al Señor debemos estar más que seguros, hermanos, seguros. Y la palabra del Señor nos da seguridad, aunque el tiempo sea difícil, ¿sí? Por eso es que necesitamos conocer la palabra del Señor. Vamos ahí a Hechos 18 y podemos ver otra vez las promesas del Señor. Pablo fue un hombre de Dios y que siempre el Señor lo respaldó en todo. Y dice ahí, en Hechos 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla, no calles, porque yo estoy contigo. ¿Y qué le dice? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahí podemos ver cómo el Señor está protegiendo a Pablo y le está diciendo claramente. Volvemos al versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, no temas, sino habla y no calles. Luego, volviendo al versículo 10, de ahí mismo dice: porque yo estoy contigo, ¿sí? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Entonces podemos ver que las promesas del Señor siempre van a ser para nosotros como pueblo, como creyentes, como cristianos. Por eso es importante que tengamos presente la palabra de Dios. Aquí se lo dice claramente el versículo 10: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermanos, eso nos da seguridad como cristianos. Eso nos invita a confiar plenamente en el Señor, ¿sí? Que nadie nos va a poner la mano encima, que nadie nos va a buscar el mal. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Por eso son algunas de las promesas que el Señor habla
a su pueblo y a los que hemos creído en Él. ¿Sí? Son las promesas del Señor. En la Biblia tenemos tantos ejemplos cómo el Señor protegió a los que creían en Él. Recordamos ahí en Daniel 6, vamos al Daniel 6, donde ahí nos damos cuenta de cómo el Señor cumple su promesa, cumple su palabra. Dice en el versículo 16 de Daniel 6, ¿sí? Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y lo echaron al foso de los leones. Y hermanos, la verdad es que, sí, vemos que Daniel fue un hombre de Dios. Daniel fue un hombre que confió en el Señor. No importa, Dios permitió que lo echaran al foso de los leones para que se lo comieran. Pero no fue así. Fue un gran testimonio. Más adelante, allá en el versículo 20, de ahí mismo, ahí encontramos que dice, y acercándose al foso, llamó entonces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del alto Dios, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjense nomás lo que dijo el rey. Al principio, cuando lo echó al foso de los leones, ¿qué le dijo? ¿Qué? Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso dijo el rey cuando lo echaron. Y ahora aquí lo podemos ver en esta lectura, que le dijo, acercándose el rey al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él pensaba que se lo habían comido los leones, pero vemos que no. El versículo 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahí podemos ver esas promesas lo que dijo Jesús a Pablo, ¿sí? Yo estoy contigo, ¿sí? Y nadie te podrá hacer daño, nadie podrá poner la mano sobre ti. Pero vemos que fue un gran testimonio de Daniel, ¿sí?, al poder estar vivo con los leones. Por eso Daniel, ¿qué dijo? El Señor cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y vemos que sí, hasta durmió con los leones y estuvo allí una noche completa y hasta el otro día lo sacaron de ahí. Pero qué gran testimonio de este hombre. Pero recordemos las palabras que le dijo el rey al principio, cuando lo echaron al foso. El Dios al cual continuamente sirves, a ver si te puede librar de la boca de los leones. Y al otro día fue el rey y le habló a Daniel, Daniel, Dios tuyo te has podido librar de los leones. Y Daniel dijo, sí. Mi Dios dio su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño.
Oh, qué seguridad. Por eso es importante conocer las promesas del Señor, porque esto ya otros lo vivieron y están seguros de cómo Daniel. Él pudo experimentar en él la seguridad del Señor, la protección del Señor, que Dios lo guardó y no se lo comieron los leones. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pedro habla allí en primera de Pedro 5:8, que el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidémonos, hermanos. Realmente no demos lugar al diablo, porque el diablo anda buscando la forma de destruir las vidas de la gente, ¿verdad? De hacerles daño. Por eso es que necesitamos cada día las promesas del Señor. Y realmente es el tiempo de vivir esas promesas del Señor, ¿sí? Por eso tenemos que pensar, no importa que la enfermedad, ¿sí?, esté fuerte, no importa que la plaga esté fuerte, no importa que falte trabajo, no importa que falte el dinero, no importa que no haya medicinas, no importa las amenazas, ¿sí? Y más, no importa esta plaga del COVID-19. Estamos seguros en el Señor. Él dijo claramente, nadie podrá hacerte daño. Así como se lo dijo a Pablo, nos lo dice a nosotros como creyentes, ¿sí? ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. Hermano, hermana, confía en el Señor. El Señor está con nosotros. ¿Son tiempos difíciles? Sí, es el tiempo de probar nuestra fe. Es el tiempo de ver hasta dónde le creemos a la palabra. Es el tiempo de vivir a través de la palabra del Señor. Porque es que hay que practicar la palabra. No solamente es oír, sino hay que vivir la palabra, hay que practicar la palabra. Es tiempo de enfermedad, es tiempo de necesidad, es tiempo de falta de dinero, falta de trabajo, falta de salud. Es el tiempo de confiar en el Señor, porque el Señor dijo, no temas, yo estoy contigo. Y ahí podemos ver. Y en la Biblia tenemos tantos ejemplos de gente que confió en el Señor, de gente, no importa, y decimos Pablo, pues un hombre de Dios. Pero también podemos regresar a la palabra del Señor y ver no solamente gente preparada, sino gente joven y sencilla. ¿Como quién? Como este jovencito David, que se enfrentó al gigante Goliat. Era un joven, ¿sí? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, y ahí encontramos en el versículo 24, 17, 24, que dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, o sea que tenían mucho miedo, y eran hombres de guerra y le tenían mucho miedo a este gigante. Y va David, y el gigante se burla de él, dice, chamaquito, ¿sí? Pero, pues se enfrentó. Por eso dice aquí, y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían mucho miedo a ese gigante. Ese hombre lo estuvo retando, provocando por espacio de 40 días. 40 días soportó la gente la amenaza de este hombre, hasta que se presentó este jovencito, ¿sí? Y luego lo podemos ver allá en el versículo 37, de ahí mismo de este capítulo, donde vemos que dice la palabra del Señor, desde el 36, bueno, más bien 35, dice, 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo libraba, y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios de Israel, del Dios viviente. Añadió también David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, vemos que era un jovencito, pero tenía una fe en Dios, una fe grande, una confianza en Dios que dijo: no, yo era un león o un oso, yo le levantaba y lo mataba, y este va a ser como uno de ellos, ¿sí? Y ahora lo vemos, ¿sí? Acá nuevamente, en el versículo 45, donde dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré tu cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y todas las tierras sabrá que hay Dios en Israel. Ahí en el versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Los podemos ver, hermanos. Uno recuerda las promesas del Señor, aquellas promesas de Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó, el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, ¿sí? Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, pues, el Señor estaba hablando: ten ánimo. O sea, en las situaciones difíciles tenemos que confiar, creer en el Señor. Sí, así como este jovencito, este nos da una gran enseñanza. Este joven realmente es de imitar su fe, su confianza en Dios. Tiempos difíciles donde vemos que los hombres de guerra tenían miedo de enfrentarse con él. Y él dijo: no, hoy te voy a dar tu carne a los animales, a las aves que te coman. Por eso sabemos que las palabras del Señor, ¿sí?, dice claramente en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, esa es la seguridad que debemos tener. Los tiempos son difíciles, las situaciones son difíciles, pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar en el Señor. Yo los invito a que practiquemos la palabra. Es el tiempo de creerle a la palabra, es el tiempo de confiar en la palabra, es el tiempo de confiar en el Señor. Lo que habló el Señor, eso va a ser, ¿sí? Por eso es que necesitamos saber conocer la palabra del Señor. Como decía el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cantábamos un canto antes que decía: no temas, porque yo estoy contigo. Y era un canto muy hermoso, que ya hemos dejado de cantar tantos cantos hermosos de la palabra del Señor. Pero la seguridad que nos da el Señor en su palabra, debemos confiar, debemos creer, porque siempre
Por eso Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Y cuando le dijo Dios a Pablo, allá en Hechos 18:10, ¿sí? ¿Qué le dice? Ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Ninguno. ¿Dónde estamos? Confiar en la palabra, creer a la palabra. Son los tiempos difíciles, son los tiempos que estamos viviendo, nos tocó vivir. Pero ahí es donde se prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, hasta dónde le creemos, hasta dónde confiamos, hasta dónde podemos esperar. ¿Sí? Y hermano, hermana, son algunas de las promesas que el Señor habla a cada uno de nosotros. Claro que la Biblia está llena de promesas, tiene más de 3,000 promesas, ¿sí? Por eso es que necesitamos cada uno de nosotros estar seguros en el Señor. Cuando le decía el Señor a Pablo en Hechos 18:10, ¿qué le decía? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Hermanos, esa es la seguridad del cristiano, esa es la seguridad del creyente. Y debemos practicar la palabra. Estamos en el tiempo de que no podemos reunirnos en el templo, pero podemos leer la Biblia, podemos leer su palabra, podemos hacer oraciones unos por otros, que es lo que tenemos que hacer, para estar confiando y esperando y creyendo en la palabra del Señor. Practiquemos la palabra del Señor. Es el tiempo de creer, es el tiempo de practicar la fe, es el tiempo de recurrir a las promesas del Señor. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, que le dijo el Señor a Pablo, por eso estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esa es la seguridad del creyente. Cuando nosotros grabemos la palabra y la vivamos, hermanos, gracias a Dios, porque tenemos oportunidad de estar seguros en el Señor. Vamos a orar, yo les invito para que oremos a Dios y le digamos al Señor, es tu palabra, y esta palabra nos da seguridad, esta palabra nos alienta, nos anima en los tiempos difíciles de prueba que estamos viviendo. Todos los cristianos, hoy se va a ver quiénes son cristianos. Muchos van a, alejarse de la palabra del Señor, muchos se van a acercar al Señor, pero los que hemos creído, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, pero el Señor está con nosotros. Los invito a orar, a confiar en el Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa que nos permite, Señor, meditar tu palabra. Animándonos, Señor, a que en tu palabra, Señor, hay tantas promesas hermosas. La Biblia está llena de promesas para nosotros, pero necesitamos practicarlas, necesitamos creerlas, necesitamos pensar, Señor, que tú las has dejado para probar nuestra fe. ¿Hasta dónde creemos? ¿Hasta dónde esperamos en ti, Señor? Gracias por esta mañana hermosa, rogándote por todas las familias, Señor, que han creído en ti, que puedan, Señor, asegurarse a través de tu palabra, que puedan practicar esa fe, Señor, creyendo a ti. Señor, muchas gracias. Yo sé que son los tiempos difíciles, falta trabajo, falta dinero, falta comida, no hay seguridad, hay mucho riesgo, pero sabemos, Señor, que a pesar de todo ello, estamos confiando en ti, Señor. Y creemos a tu palabra, Señor, y creemos lo que tú le dijiste a Pablo, nadie podrá poner la mano sobre ti, porque yo estoy contigo. Gracias, Señor, es la palabra tuya. Agradecemos este domingo hermoso que nos permite estar, Señor, para compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivirla, para practicarla, para ponerla por obra, Señor. Lo cual agradecemos, Señor, en grande manera. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor. Nuestras oraciones siempre estarán unos por otros y supliendo toda necesidad, Señor. Gracias. La gloria y la honra son para ti, Señor. Gracias por este domingo, gracias por esta oportunidad que me has dado para compartir tu palabra. Muchas gracias. Dios les bendice.